Cierra por si acaso alguien pasa gritando. No sé tú a ver cómo puede pensar. Vale, pues no sé. Pues ahora vamos hablando y si ves que algo te interesa más o menos, pues no sé. Dime, dirige. Vale. Bueno, ¿cómo definís desde Podemos y tú como político, el valencianismo político? Vale. A ver, yo creo que ha habido un cambio sustancial en cómo se entiende el valencianismo político y en cómo lo podemos entender nosotros, que tiene que ver del paso de un valencianismo en clave nacionalista identitaria a un valencianismo vinculado a derechos, o que vendría a ser valencianismo cívico, valencianismo ciudadano. O sea, esa es la idea esa sería la concepción de valencianismo que nosotros defenderíamos, que es defender los intereses de los valencianos y valencianas independientemente de dónde hayan nacido, de dónde vengan e incluso la lengua que hablen, ¿no? Entonces yo creo que ahí también ha habido un giro tanto dentro del propio valencianismo, creo que ha habido una reflexión. Ahí es importante el libro este de Amadeo Mezquida, del valencianismo en front de España, creo que eso lo ejemplifica bastante bien y que en algún sentido tiene que ver sobre lo que ya se definía como valencianismo con una visión más práctica, más pragmática de cómo vamos a poder avanzar. En nuestro caso tiene que ver con cómo entendemos los nacionalismos y la construcción de identidad, es decir, que sirva para tener un proyecto común que nos haga avanzar en derechos. O sea, eso es lo fundamental para nosotros. ¿Y entonces considerarías el valencianismo como una cuestión más que identitaria ciudadana? Sí, yo creo que es lo importante. Creo que también tiene que ver con nuestra idea de, bueno, resignificar España. Que si entiendes España como algo mucho más abierto y mucho más plural, que permite que existan otros tipos de identidades nacionales con un nexo común que sea, yo diría eso, el bienestar y el ampliar derechos. Y también con una visión más republicana en el sentido de comunidad de hombres y mujeres libres que toman decisiones sobre sí mismos. Entonces yo creo que ahí es donde entra esa visión de un valencianismo así, cívico, ciudadano. Entonces, ¿crees que ha habido también una tendencia en los últimos años más nacionalista valenciana que está en auge o al contrario? ¿Qué es eso? Ya no sería tan nacionalista en su sentido clásico, ¿no? Mm, pero creo que sí que ha habido, por varias cuestiones, a ver cómo lo explico, que el contexto valenciano ya tenga importancia por sí mismo. Es decir, antes era, pues sobre todo durante los 20 años del Partido Popular, muy marcado, o sea, la política valenciana era con mucha relación con lo estatal. O sea, el marco era estatal, aquí se vinculaba lo que pasaba aquí con lo que pasaba en Madrid constantemente. Ahora yo creo que hay una visión más autónoma de lo que es la política en la Comunidad Valenciana y que tenga su interés por sí mismo, o sea, no solo por lo que pueda vincular a nivel estatal, y que ahí entra desde, bueno, lo que ha pasado con la infrafinanciación, desde el cómo recuperar derechos tras 20 años de Partido Popular y también con la ruptura bueno, el agotamiento del modelo territorial en España. Es decir, una vez que eh, el sistema autonómico para nosotros se agota y entra en crisis, explota por Cataluña, pero tiene que ver con todo el modelo territorial. Y ahí el papel que ha jugado históricamente el país valenciano, pues trata de ganar un poco más de espacio, creo yo. Y creo que es fundamental que desde aquí hagamos que cuanto más presencia tengamos nosotros en el mapa estatal será mejor para nosotros y o sea, para nosotros y para España. Porque será un poco la forma de asegurar que esa pluralidad que creo que se representa bien en la comunidad valenciana
Valenciana se traslade al resto del Estado. Entonces creo que eso ha ayudado a situar un poco la Comunidad Valenciana como sujeto y que eso implica, sí, pues pensar un poco más la política en clave valenciana. Yo eso no diría que es nacionalismo en su sentido clásico, ya digo, o sea, sobre todo identitario, pero sí que en este valencianismo, digo, más cívico. Vale, ¿y cómo impregna el valencianismo político la acción de gobierno del Pacto del Botánico? Vale. Bueno, yo creo que ahí tiene que ver con cuestiones programáticas y también con cuestiones, no sé, de reclamación al Estado. O sea, creo que tiene un valor importante el autogobierno, el entender que el autogobierno beneficia a la hora de tomar las decisiones y a la hora de garantizar estos derechos. Eso también tiene que tener su correlato en los municipios. Es decir, que este principio de autonomía baje luego a los municipios. Creo que ahí se están intentando. Ahí, bueno, nosotros hemos echado algo en falta que pasaba con las diputaciones, que no responden, creo yo, a esta visión de autogobierno ni del municipalismo, sino que hacen un poco de tapón y responden un poco al modelo anterior viejo, que ya no funciona. Entonces, creo que a la hora de plantear reclamaciones, como es la de infrafinanciación, a la hora de diseñar el modelo territorial, aunque no se ha avanzado tanto, insisto, porque bueno, estamos con la ley de comarcas por un lado, de comunidades por otro, creo que no se ha puesto encima de la mesa el modelo territorial que se quiere para el país valenciano, pero sí que está ya, digamos, dibujándose y pensándose hacia dónde hay que ir. Y luego, pues eso, todo lo que tiene que ver con mantener el estado del bienestar, creo que se enfoca ya desde la reclamación para asegurar que los valencianos y valencianos no estamos por debajo del resto. Entonces yo creo que es ahí un poco cómo se concreta la cuestión del valencianismo. Vale. Y bueno, en plan, lo que has dicho del municipalismo y tal. Sí. Desde Podemos, como focalizáis más la política o las campañas o eso en municipalismo, en comarcas, Si focalizamos más en qué, digamos, la actuación pensáis que tiene que ser más municipalista, la más actividad comarcas, política. ¿no? Exacto, la actividad política. No, a ver, sí que por cómo se crea Podemos, sí, yo creo que uno de los focos, y además cuando se plantea como un partido abierto, horizontal y democrático, uno de los focos principales era el municipalismo. Porque también es como lo más inmediato que tiene la gente a la hora de hacer política. O sea, y lo que más inmediatamente percibe. Entonces, incluso la decisión esta de no ir con nuestra marca, reproduciendo un poco esta lógica de, no sé, de aparato, sino el favorecer plataformas ciudadanas que pudiesen, pues, creo que viene un poco en esa filosofía, ¿no? de relación con lo municipal y de reconocer esa autonomía en lo municipal, es decir, no usar los ayuntamientos como una parte más en la que tú metes tu guerra estatal, sino que tienen, digamos, importancia propia por los asuntos propios que trabajan. Entonces yo creo que eso es muy importante, pero luego a la hora de pensar estructuras territoriales sí que hemos apostado también por las comarcas, tanto a nivel organizativo nuestro, de cómo funciona Podem en la Comunidad Valenciana, tanto por cuál es el modelo alternativo al de las diputaciones. Sí, acabas con las diputaciones, pero necesitas eso, mancomunidades que puedan aportar determinados derechos a municipios pequeños. Entonces yo creo que tenemos que ir a nivel institucional, tenemos que ir a ese modelo. Pero sí que creo que lo fundamental es dar esas herramientas a lo municipal, porque yo creo que se ha demostrado también a partir de 2015, los ayuntamientos del cambio, desde donde más se ha abierto brecha con el modelo anterior, desde donde más se ha innovado en participación y en servicios públicos. Entonces sí, para nosotros es prioritario. Bueno. ¿Y habéis pensado en formar parte de, digamos, sí que meteros en el Consejo en las próximas, la pregunta es siempre, si los resultados se repetirán en las próximas elecciones? Sí, eso lo comentamos. A ver, nosotros creo que algo que incorpora Podemos a lo que se venía llamando la izquierda
era el reconocer que si digamos que tú entras en política, entras para transformar las cosas y eso implica en muchos casos estar en el gobierno. O sea, y eso se decía, incluso gran parte del discurso de Podemos era el de ganar. O sea, nosotros nos presentamos porque pensamos que podemos ganar y que estamos para cambiar las cosas. Yo creo que quedarnos fuera del Consell fue una decisión en cierto sentido sensata, debido a que igual al no tener una mayoría, pues no íbamos a ser capaces desde dentro, también sin conocer la institución, de arrastrar sobre todo el Partido Socialista. Yo creo que ahora Compromís está teniendo bastantes problemas para llevarlo a posiciones más de ruptura, incluso cuando nosotros estiramos, muchas veces es más el sol que le marca el paso a Compromís que al contrario. Entonces, desde fuera, bueno, pues tienes mayor capacidad y mayor libertad a veces de tensionar. No obstante eso, yo creo que si se repiten ahora ya, si somos capaces de entrar con una mayoría, nosotros y Compromís al PSOE, sí que creo que deberíamos entrar para eso, marcar el ritmo al Partido Socialista, que muchas veces tiene límites en cómo plantea su acción política. Entonces, si se repiten y conseguimos trasladar esa mayoría al Consejo, yo creo que sí deberíamos entrar. Esto, lógicamente, luego lo tienen que votar nuestras bases. Pero si se repite o se amplía, que es nuestro objetivo, sí que creo que deberíamos entrar. Vaya. Vale. Bueno, como te he dicho antes, desde el blog han manifestado alguna que otra vez que no querrían para nada ir a las elecciones con vosotros. Y también desde Compromís, pero sin embargo, Iniciativa y Equo sí que han manifestado que no les importaría. ¿Qué opináis desde Podem y si os gustaría ir en solitario o en plataformas o cómo? A las próximas autonómicas. A ver, ahí lo que hemos insistido mucho es que creo que fue algo que también echó en falta el blog en el momento de las generales, es el cómo se produce esa confluencia. Es decir, que no sea a través de un pacto hecho el día antes, vía reparto de puestos, sino que venga un poco de trabajo diario y de trabajo concreto. Entonces sí que nos gustaría, si se da ese trabajo y si se conforma un sujeto político más cohesionado, ir conjuntamente. Si no se dan, digamos, esos requisitos, pues iremos solos, pero ir en conjunto pues sería una buena opción si consigues ilusionar a la gente y superar al Partido Socialista. O sea, ser capaces, ¿no?, de arrastrar a la mayor cantidad de gente posible con el programa más transformador posible. O sea, son siempre esos los dos objetivos. Entonces, eso creo que tiene que trabajarse previamente. Nosotros vamos a tratar de iniciar ese trabajo. Si luego, por lo que sea, por lo que cada uno opine, por las circunstancias internas de cada partido, no se da, pues iremos en solitario perfectamente. Vale. ¿Y crees que las desavenencias que se pueden dar con el blog puede deberse a que Podemos en sí es un partido digamos, A ver, centralista? A ver, vale. Yo no creo que seamos un partido centralista, en absoluto. O sea, porque si no, no habríamos asumido el papel que hemos asumido en la crisis catalana. Lo habríamos tenido más fácil si fuésemos un partido centralista. Y creo que hemos defendido la plurinacionalidad prácticamente desde el principio, que ha sido algo, bueno, relativo, o sea, bastante novedoso, ¿no? en la política española. Y hacerlo eso, defenderla en Murcia, en la Comunidad Valenciana, en Cataluña, donde sea. Entonces no creo que seamos un partido centralista. Sí que creo que el blog, pues en muchos sentidos puede tener esa visión un poco de un valencianismo más identitario. Digamos que en esa transformación de la que hablábamos, ¿no?, de un paso de un valencianismo a otro, creo que sí que ese componente identitario pues sigue en el blog y es totalmente legítimo. Y creo que tiene que ver también con, bueno, pues cuál es su apuesta política. Y ahí pues no sé si puede darse un encaje o no. Yo pienso que sí, y por eso ya fuimos conjuntamente en las elecciones. Pero igual por cuál ha sido la historia del blog, ven estas elecciones autonómicas más como las suyas, ¿no? Digamos que las estatales, como ellos no se juegan, con todas las comillas posibles, no se juegan tanto, según como lo ven, que en estas. Entonces igual ahí sí que quieren mantener un poco su espacio político más puro.
pero creo que en lo que tiene que ver con el modelo territorial, en lo que tiene que ver con el autogobierno, siempre hemos estado en posturas muy alejadas de una postura centralista. ¿No? Y creo que eso se ha demostrado. Vale. Bueno, Y ahí he visto, no solo con el blog, sino con todo Compromís y con todo PSPP y con todo, con todo. si ha habido algún cambio, si ha notado algún cambio, digamos, al salir tu equipo de primarias Ajá. respecto al que estaba antes, si ha habido... ¿Se ha habido algún cambio con el resto a partir de, digamos, Sí, digamos, nuestro un cambio proceso más interno? digamos, también la postura más federalista, más municipalista, digamos, también estamos un poco hablando del valencianismo político. A ver, espera a ver si te entiendo. O sea, si a partir de nuestro proceso interno y vamos a ver, que saliéramos elegidos, ha habido un cambio en el resto, Sí, digamos, un cambio en la formación. en nuestra formación. Sí. Ah, vale. No, no, que como decías con el Ah, resto. no pedíamos en las relaciones con, pero bueno, en plan, Vale, vale, encuesta, vale. claro. A ver, nosotros sí es cierto en el proceso interno hacíamos una apuesta por autonomismo político, entendido como que teníamos que tener nuestros propios debates en la Comunidad Valenciana y ir un poco, profundizar más en ese desarrollo de la plurinacionalidad interna dentro del partido. Y ahí pues sí que eso que te diera la capacidad de decidir sobre tus alianzas políticas, bueno, también más recursos, autonomía política y económica, que al final es la que te permite hacer política. Entonces, bueno, se ha avanzado algo, no tanto como nos habría gustado, pero bueno, no sé si eso ha tenido, creo que aún no ha llegado a trasladarse con la relación con los otros partidos, digamos, porque aún no se ha dado tampoco una relación formal sobre el objetivo de 2019 donde pueda haberse igual un cambio, pero sí que, bueno, nuestra postura pues ha tratado de ser un poco eso, desarrollar esa autonomía que defendíamos, pero ya digo, o sea, creo que eso tiene que ver más a la interna de nuestro partido que con las otras fuerzas. No sé si vas por ahí. Vale, compro. Vale, ¿y cómo gestionáis desde Podemos en las comarcas castellano parlantes? Digamos el tema, porque son un poco diferentes. A ver, no diferentes. No, sí que vamos, sí, es un tema que estoy acostumbrado. Sí, no, es muy diferente y es parte de lo que queda por trabajar y que creo que el botánico no hemos sabido igual, también porque es algo más a largo plazo, el cómo desarrollas es un proyecto valenciano de Pilar de la Horadada a Vinaroz. Creo que se destaca, o sea, destacamos por ser una comunidad autónoma muy desvertebrada. Entonces eso, falta un proyecto común, creo que aún se sigue viendo un centralismo valenciano muy fuerte. Y eso con el tema de la lengua, venimos de muchos años de utilización partidista, por parte del Partido Popular, o sea, como forma de división. Entonces han hecho que en cierta forma cale el discurso de la imposición lingüística y no el de respeto a los derechos lingüísticos. Es decir, el asumir que sí, eso es una cuestión. No, volvemos un poco a ese cambio de valencianismo, ¿no? Que no es una cuestión nacionalista defender el valenciano, sino que es una cuestión democrática, en el sentido de que garantiza los mismos derechos de las dos lenguas oficiales, ¿no? Esto que tendría que ser algo de cajón, o sea, yo siempre he visto como algo de cajón, a la hora de tomar medidas políticas, pues siempre genera, claro, mucho conflicto político, pues sobre todo por el Partido Popular y Ciudadanos. Ahora en el contexto catalán, más todavía. Entonces, nuestra apuesta es, primero, porque el valenciano en las comarcas castellanoparlantes se vea como una oportunidad. Creo que se ha visto muchos años como algo más como un marrón y un obstáculo que como algo, no, un obstáculo para acceder al empleo, por ejemplo. Y aquí los maestros siempre, ¿no? O los funcionarios. Y como algo también ajeno, porque si no lo vives en tu vida cotidiana, entonces ahí
la importancia de tener una cadena pública, de tener un ecosistema en valenciano público. O sea, también siempre decíamos, ¿no?, que Bola del Drag y La Vosa Sorda, por ejemplo, han hecho muchísimo más por el valenciano que leyes de plurilingüismo. Y sobre todo que se vea también una apuesta de la Generalitat para aprender valenciano allí. Entonces eso va por destinar recursos también. Es decir, que muchas veces opera también una clave social. Es decir, en las comarcas de interior o del sur, que son donde se habla castellano, suelen ser también las comarcas con más paro. Entonces necesitas que se vea que hay una inversión por parte de la Generalitat en que se aprenda valenciano y que el valenciano es útil y enriquece. Esto es complicado porque tiene que ver también con esa visión de España, que mucha gente ve de, no, si hablamos, sí, hablamos castellano y el resto ya como que se apañe. Eso tiene que ir calando poco a poco, tiene que construirse esa visión plural poco a poco, pero creo que ahí se tiene que ver ese apoyo de la Generalitat para no generar esa reacción que el PP aprovecha también. Y ahí pues tiramos de cursos gratuitos, libros gratuitos. Si hay gente que se te queda descolgada, pues que tengan la opción de aprender valenciano de la forma más fácil posible. Entonces, bueno, es un poco compatibilizar, y siempre digo, las dos desigualdades, la del valenciano respecto al castellano, que es un hecho objetivo, es decir, todo el mundo sabe castellano, pero no todo el mundo sabe valenciano. Entonces eso lo tienes que corregir, y eso lo tienes que corregir aumentando la presencia de valenciano, o sea, es evidente. Pero el otro es eso, la desigualdad que hay entre monolingües y bilingües. Que además los monolingües suelen estar alejados del centro político, que es Valencia. Entonces, ¿cómo les haces también llegar un poco, pues, con más apoyo? No queda otra. Y en esas dos, pues, moverte. Y no caer tampoco en las trampas un poco del adversario, porque, ya digo, o sea, PP y Ciudadanos han hecho un uso muy instrumental de la lengua que ha generado mucha división. Y el valencianismo político que vosotros, digamos que vosotros Sí, defendemos, ¿no? defendéis, ¿crees que puede calar en esas comarcas? Yo creo que sí, pero que tiene que partir de eso, de que tú veas que tu vida mejora, o sea, de que el valencianismo, entendido así, es una herramienta para vivir mejor. Y que formas parte eso de un proyecto colectivo, de un proyecto común que te hace vivir mejor. Y que tienes eso, mejores hospitales, mejores colegios. Yo creo que ahí sí que tiene mucho sentido, pero eso también pasa por, ya digo, o sea, descentralizar un poco lo que ha sido el poder político, siempre en el Capi Casal, y por incluir también pues esa pluralidad que le reclamamos a España, pues también ir trabajándola en la Comunidad Valenciana, que es un territorio pues eso, muy diverso, y que eso muchas veces se ha usado para dividir y no como riqueza. Entonces yo pienso que sí que puede calar, que sí que puede tener éxito, pero que hace falta que se vea que tu vida está mejorando, digamos, desde esa visión. Yo ahí sería, bueno, optimista, porque si no nos vamos, pero que sí, que si se hacen las cosas bien, lo cual es complicado, creo que es un poco también prácticamente es que la única opción que hay si no queremos que determinadas zonas se queden descolgadas, y que estamos hablando también de zonas que demográficamente son muy importantes. O sea, siempre hablamos de la doble capitalidad Valencia-Alicante, pero es que Alicante tienes el cuadrado este mágico, que es Elche, Alicante, Orihuela, Torrevieja, donde tienes de las ciudades más pobladas, quitando Torrent y Castellón, las más pobladas están ahí. Y claro, estás un poco haciendo política de espaldas, ¿no? a lo que ocurre allí, porque en Alicante tienen la Diputación y su ecosistema mediático y político propio, y muchas veces yo lo noto aquí, que tomamos decisiones aquí y no llegan. O sea, las lanzamos a nivel autonómico, pero se quedan en Valencia. Entonces, eso pues tiene que ser un objetivo y algo a trabajar. Y bueno, cuesta, sí, pero bueno. Pero creo que es la única opción que tenemos. Vale, pues ya para acabar, ¿crees que ha afectado el proceso de Cataluña a, digamos, la Comunidad Valenciana o País Valenciano, si lo prefieres, y a Podem Valencia? A ver, primero, se ha afectado
al mapa valenciano, sí, es evidente. Por varios motivos. Uno, que se ha generado un clima recentralizador que nos afecta directamente, en tanto que ahora nos están recurriendo un montón de leyes con argumentos jurídicos, pero que tienen que ver con ese clima político. Es decir, se está usando lo que está pasando en Cataluña para hacer más pequeñas las competencias de las comunidades autónomas, y eso aquí nos está afectando bastante al ser, digamos, un gobierno que, sin ser todo lo perfecto que nos gustaría, pero que sí que se sale de la lógica del Partido Popular. Entonces eso por un lado. Y en segundo, pues también en cómo intenta eso, PP y Ciudadanos, devolvernos un poco a esta batalla identitaria de la batalla de Valencia. de, de banderas, blaverismo, denominaciones, y se vuelve a impulsar la confrontación con Cataluña, que yo creo que les ha ido bien al Partido Popular con eso, pero que a los valencianos no les ha ido bien con esa polarización con Cataluña, con la que compartimos lazos, pero creo que siempre, o sea, que eso ha hecho que siempre estemos en una como visión secundaria respecto a Cataluña, tanto por un lado como por otro, o sea, por parte del PP, de no nos harán catalanes y siempre pensándonos desde que no somos Cataluña, lo cual es evidente, pero también desde algunos que tienen una visión más catalanista de países catalanes, que yo personalmente no comparto, y que creo que también nos empequeñece un poco, ¿no? Entonces yo creo que en esos dos sentidos ha removido, que podríamos haber tenido igual un papel más mediador, aunque ahora han hecho la propuesta esta de cambio constitucional, pero bueno, creo que se debería haber abierto más para que la gente, no sé, para que no se hagan despachos, sino que la gente pueda participar en eso. Y luego a nivel de Podem, ¿no? Que era el otro que me preguntabas. Bueno, no sé. Yo no diría que ha afectado directamente. Sí que un poco como consecuencia del clima político haya cambiado, pero hemos seguido haciendo un poco lo mismo. Entonces, yo creo que nos puede afectar a la hora de ser capaces de poner los temas que pensamos que son los interesantes para la ciudadanía en el centro político. O sea, que se hable más eso del conflicto catalán que de si el alquiler está subiendo o si la precariedad laboral cada vez es mayor. Enciendo la luz. Me lleva a apagar. Sí, vale. Sí, Está aquí esto en tinieblas. Entonces, igual creo que nos afecta en el sentido, en cómo nuestra agenda, que también incorpora elementos territoriales, pero que en muchos casos es más social, pues cuesta más que entre. Pero por lo demás,